Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos. Espero se encuentren bien, siempre recibiendo la bendición de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Con un poco de gripe, pero eso no impide compartir información que considero oportuno hacerlo, ya que en este momento el mundo entero vive una histeria o un caos religioso. Hay mucha confusión, unas reacciones que cada vez sorprenden más, aparecen más grupos religiosos o congregaciones religiosas llevando diferentes nombres, pero la mayoría de ellos no sabe en qué se basa su filosofía o su doctrina. Ojo con lo que digo. Quizás alguno piensa ahorita como que no saben en qué se basa en la Biblia. Claro, pero no nos olvidemos que la Biblia ha sido cambiada cuántas veces. Ha sido manipulada y ha sido cambiada y acomodada de tal manera que le permite a los pastores, a los líderes de cualquiera de estos grupos religiosos pequeños que hay, ¿sí? Que derivan muchos de ellos de los testigos de Jehová, de los evangelistas o de los mismos cristianos, ¿ok? Son ramas, se ramifican, pero bajo una sola doctrina. La vez pasada toqué acerca del cristianismo, los nuevos cristianos, no los cristianos ortodoxos, los antiguos. La nueva generación de cristianos, sí, se basa en la Biblia que escribió Martín Lutero. Yo ya hice un video acerca de esto y expliqué quién fue Martín Lutero, qué cosa quería, las consecuencias de estudiar una Biblia olvidándose del Antiguo Testamento, que no se aprende nada, y la sugerencia para que analicen y se preocupen por aprender desde la creación, para entender y encontrar a Dios, para saber quién fue Jesucristo y tratar de comportarnos de una manera digna. Tenemos que comenzar desde la creación, no podemos saltarnos la creación hasta el Nuevo Testamento, porque la esencia del aprendizaje está en el Antiguo Testamento. Eso ya lo mencioné. Ahora, estaba conversando con una persona a la cual quiero muchísimo y me toca un tema que me sorprendió y me llamó la atención. No lo había escuchado. Yo no suelo hablar de las congregaciones religiosas que hay. Suelo hablar de las personas que cambian la Biblia a conveniencia, no de los miembros de las iglesias o de las congregaciones, no. Me preocupa que ellos no están aprendiendo lo correcto, sí lo digo, pero no los critico porque ellos no tienen la culpa. La culpa lo tienen los líderes que sabiendo todo esto, enseñan. ¿Pero qué enseñan? Falsa doctrina. Los falsos profetas. Por eso que también hice un video de que no esperemos que aparezca un líder, ¿no? Llamado la bestia, otro líder, el falso profeta, y otro líder, la bestia, el anticristo. No. Los tres personajes se pueden encerrar en una sola persona. Eso ya lo mencioné claramente. Y estas personas que enseñan una falsa doctrina son los falsos profetas. Las personas que enseñan una doctrina no basada en Cristo o no aceptando a Cristo como Hijo de Dios son anticristos. ¿O me estoy equivocando? Y por último, aflora la bestia que tienen adentro, ¿ok? Esa bestia que quiere destruir, ese depredador, porque está matando en vida a miles de personas. Entonces, ¿para qué esperar que venga o aparezca sentados? Pasarán miles de años y nunca aparecerá porque ya están en el mundo entero repartidos. Es así. Eso hice un video, le invito a que lo busquen. El título creo que es La verdad acerca de el anticristo, la bestia y el falso profeta. Ese es el título, si no me equivoco. Ahora quiero tocar un tema, retomando lo que el diálogo o la presentación que hice, un tema donde me quedé sorprendido cuando me dijeron que los testigos de Jehová,
congregación religiosa, uno lo llaman secta, yo no tengo por qué catalogar o nombrar, ¿ok?, a los testigos de Jehová ni como secta ni como grupo religioso. Solamente digo, es una congregación religiosa fundada en 1870, ¿ok? Recién me he enterado, increíble, recién me he enterado que ellos prohíben, lógicamente uno no sabe todo, ¿no? A veces las cosas más pequeñas e insignificantes, que se supone que uno las sabe, las ignora. Pero todos los días aprendemos algo nuevo. Me enteré que ellos dentro de su doctrina prohíben que se hagan transfusiones de sangre. O ellos están prohibidos de donar sangre. Ni siquiera donan sangre para un familiar o un miembro de la iglesia que se está muriendo. Yo me pregunto, señores, si ellos se basan en la Biblia. Perdón, me estaba olvidando. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no me equivoco. Si me equivoco me corrigen. Y varios puntos más en los cuales hizo que investigara. Ayer lo tenía anotado. Hice un video, pero lo borré de casualidad. Y en este momento estoy haciéndolo nuevamente. No tengo las anotaciones, pero investigué tanto que en la Biblia no menciona en ninguna parte que está prohibida la transfusión de sangre o donar sangre. En ninguna parte de la Biblia dice. Lógicamente que en la antigüedad no había la manera de poder donar sangre, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero no menciona o no se refiere en ningún capítulo o en ningún libro de la Biblia a que si hay necesidad de dar sangre para salvar a alguien, no lo hagamos. No lo dice. Ahora, yo les pongo un ejemplo claro. Cuando una mujer sale embarazada, hay un cordón umbilical que une a la mamá y al hijo, por los cuales la mamá le pasa todo: alimentos, vitaminas, agua. Bueno, el bebé tiene agua porque está dentro de agua, nutrientes y sobre todo le pasa sangre. Por eso el cordón umbilical también fluye sangre. Entonces, ¿por qué mentir de esa manera? Diciendo que la Biblia prohíbe donar sangre. ¿Dónde está? Por amor a Cristo, que alguien me enseñe, algún testigo de Jehová, si ve el video o conoce a alguien, por favor, me gustaría saber por qué ellos han creado esa falsa doctrina. O esa falsa ley o norma, como quieran llamarle, no sé de dónde la sacaron. Bueno, en realidad sí sé, que se lo voy a comentar. Investigando, llegué hasta el fondo de esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque la persona con la cual conversaba me contó que un pariente muy cercano prácticamente sufrió los peores momentos de su vida con dolor, pidiendo misericordia a supuestos miembros de una congregación que busca la salvación, ¿ok?, siendo dializado, que necesitaba plasma por el tipo de mal que tenía, y sin embargo se oponían a que se le ponga el plasma. ¿Qué dicen de la sangre? Dice que la sangre se transmite las maldiciones generacionales. Me golpeo la cabeza con un martillo a ver si puedo entender eso. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Por Dios. El karma no está en la sangre, señores.
El karma no se encuentra en la sangre, por amor a Cristo. Las maldiciones generacionales siguen si tú no la cortas de un momento a otro. Si no eres consciente que si tus antepasados cometieron errores, tú tienes que cambiar. Eso lo puede entender hasta un niño de 7 años. Tiene que ser mejor para que se rompa esa maldición y ser distinto. Y esa sangre va a estar limpia. ¿De dónde me sacan ellos que en la sangre se transmiten las maldiciones generacionales? O sea, más claro, los pecados de la persona que donó, la persona que recibe ese plasma, ¿ok? Las va a sufrir. Parece esto ya una historia de terror. Eso es falso. ¿Y por qué hago este video? Porque si hay alguien que está yendo a alguna congregación religiosa donde se basa en este tipo de doctrina, por favor, no le estoy diciendo que deje de ir, le estoy diciendo que investigue más qué cosas le están enseñando, por qué. Acá viene el punto. Y vamos a hacer un poco de historia. Yo pensé que Martín Lutero había sido el único y los fariseos, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana apareció, ¿ok? Que comenzaron a cambiar y a negociar qué libro salía o no. O sea, la palabra de Dios se volvió comercializable. Y eso es increíble. No hay respeto para el Creador. Por los años 300, entre el año 300 después de Cristo y 375, en Alejandría había un obispo que se llamaba Alejandro. Tenía muchísimos presbíteros, ¿ok? Y antes del primer concilio de Nicea, quiere decir la primera reunión que tuvieron los de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para ver qué publicaban en la Biblia que ellos habían creado. No le hablo de la Biblia hebrea, ojo, la Biblia que la Iglesia Católica había creado. En ese primer concilio de Nicea apareció un personaje que yo lo mencioné hace muchísimo tiempo, un presbítero que de nombre Arrio. Este presbítero Arrio, así como Martín Lutero, en época distinta, yo creo que era la reencarnación, ¿ok? Arrio se reencarnó en Martín Lutero, comenzó a cambiar la enseñanza o la doctrina que la Biblia enseñaba y quería implantar una doctrina donde no aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, no era el Cristo Salvador. Desde el momento que dice eso, ya es un anticristo. Ahora entienden por qué digo que los tres personajes del 666 se encierran en una sola persona. Otro punto que me llamó mucho la atención, y esto lo he investigado, es que no creían no aceptaban a la Virgen María. ¿Ok? Y otros puntos más que me llevó a una sola conclusión. Yo creo que puede catalogársele, o puede llamársele, o puede mencionarse a ese personaje Arrio como el poseedor de los 3 atributos del mal. Y esa doctrina, señores, no ha desaparecido. Esto es lo más triste. Se enseña en algunas iglesias. Una de ellas, lamentablemente, son los testigos de Jehová. La filosofía y la doctrina que los testigos de Jehová tienen es basada en el arrianismo. Pero yo me pregunto, ¿cómo no desapareció esa doctrina que quiso implantar? ¿Quién la guardó? O sea que por lo bajo se comenzó a enseñar y quizás se haya modificado parte de la Biblia
y nosotros ni enterados. La Iglesia Católica ni enterada. Si sabe, no se acuerdan. Si no saben, oh sorpresa. En este mundo no se puede creer ya en nadie que no sea nuestro Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo, en ese Espíritu Santo, en los arcángeles, que te dicen las cosas como son, y en las personas que sirven a Dios, que tienen bien claro que mintiendo no van a lograr la salvación, ni van a hacer que esa persona se salve. La finalidad de este video no es criticar a los testigos de Jehová. Estoy tratando de que abran los ojos y a qué cosa es lo que deseo, que analicen, que estudien. La doctrina, de dónde ha salido, quién la entregó, quién se la dio, quién la elaboró. Porque esa doctrina, señores, viene del año 325 después de Cristo. Y lo único que hace es destruirlos. Porque esa persona que necesita sangre para vivir, que ustedes, siendo hijos de Dios, no quieran dársela por una falsa doctrina, eso no dice en ninguna parte. Que alguien me demuestre lo contrario y yo hago un video y me disculpo. Es más, nunca más hago un video. Si alguien me dice de que la Biblia prohíbe que se done sangre, o que la Biblia dice que está prohibida las transfusiones, o que la Biblia dice que no se ayude a un moribundo que necesita sangre donándole. Si alguien me demuestra eso, yo nunca más hago un video. Porque es el colmo que dejen sufrir a una persona que necesita sangre para vivir y no se la den. Usando como concepto que absorbe los pecados del otro. Por Dios, ¿de qué estamos haciendo? Por eso que les puse el ejemplo más práctico. ¿El hijo va a absorber los pecados de la madre? La madre le da vida con la sangre. El mundo está de cabeza y cada uno o cada iglesia acomoda a su manera y a su criterio, a veces malo, la doctrina. El único que nos orienta y nos dice la verdad es nuestro Padre Celestial. Pidámosle a Él de corazón y no dejemos que nadie sufra si podemos ayudarlo. Porque esa alma, cuando muera, esa alma no va a poder pasar al mundo de los espíritus. Se va a quedar acá en este mundo terrenal, ligado a este mundo terrenal, porque así lo desearon sus propios compañeros, familiares o hermanos de la iglesia, por la maldad que cometieron con él. Y quién sabe, se convierte en una entidad mala, ¿sí? Porque no se olviden que el alma de una persona cuando muere se convierte en la esencia de lo que esa persona fue en vida. ¿Ok? Si tú eres bueno, te conviertes en la esencia de lo que fuiste bueno. Si tú eres malo, te conviertes en un alma mala, pero peor de lo que fuiste en vida. La esencia, ¿qué cosa es la esencia? Es lo más puro de la bondad o de la maldad. Y si esa persona muere resentida, ¿en qué se va a convertir? En una persona que no cree en Dios. No va a pasar al mundo de los espíritus. Y por lo tanto se va a quedar acá millones de años sin la oportunidad de volver a nacer. ¿Es justo? Yo no lo considero justo. Vuelvo a repetir, no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a ningún testigo de Jehová, activo, miembro. Lo que me preocupa es su doctrina. Y hago un llamado para que investiguen qué están estudiando. ¿De dónde salió? ¿Quién la creó? ¿De dónde viene? Y cuando se enteren que viene del año 325, que fue hecha por un anticristo, ¿ok? Llamado Arrio, muchos se van a ir de espaldas. Cuídense bastante, lean lo que tengan que leer, pero léanlo bien y entiéndanlo. Y pídanle sabiduría a Dios. Que Dios me lo bendiga, cuídense.